Pero pues ha llegado el momento de la palabra y a mí me gustaría que estudiemos la Escritura con la ayuda de Dios. El tema que quisiera que abordemos en esta mañana le he titulado La iglesia frente al mundo. La iglesia frente al mundo. A mí me gustaría dar inicio con una anécdota personal. Cuando estudiaba la licenciatura en intervención educativa, Dios me dio la oportunidad de estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional. Casi el último año o los 2 últimos años me di cuenta de que en la institución las enseñanzas que se impartían iban en contra de mis convicciones, en contra de mis principios. Dios me dio la oportunidad de estudiar la LIE, la licenciatura en intervención educativa, y particularmente se abordaba una asignatura que se titula Género y Sexualidades. Y evidentemente en esa materia, en esa asignatura, había mucha información y muchos temas que iban en contra de mis principios. Se hablaba mucho de los derechos humanos, de los derechos que cada ser humano tiene, y yo creo que es verdad, ¿no? Pero cuando se le matiza en el término del género, de la sexualidad, de la orientación sexual, era un poco distinto para mí, iba en contra de mis principios, en contra de mis convicciones. Me acuerdo que particularmente en esta asignatura se realizó unos 15 años. Evidentemente en la universidad pues ya nadie tiene 15 años, sin embargo se hizo como una representación real de cómo hizo una fiesta de los 15 años en la escuela para que podamos estudiar los patrones de conducta de la sociedad con respecto a esta celebración. Y me acuerdo que pues yo no me quería involucrar, yo sabía cómo iba a ser el ambiente. Creo que cuando uno anda, ¿no? Ya sabes cuando escuchas eso. Y pues se eligió, se sacaron los roles, los papeles de las personas. Una compañera iba a ser como la que iba a festejar, ¿no? Los 15 años. Un compañero, el papá, la mamá, los padrinos, la maestra de ceremonias, los que iban a decorar. Yo no me quería involucrar y yo dije, pues yo soy invitado, dije yo voy a ser invitado. Teníamos que llevar regalos, así como si iba a ser una fiesta. Y me acuerdo que dije, bueno, llegó el día, decoraron las personas, y como yo no me involucré casi, pues dije, voy a llegar tarde porque eran las 2 primeras horas de la escuela, y digo, pues no quiero estar involucrado, ya al final que se esté acabando llego, dejo mi regalo y pues ya participé. Era obligatorio porque era parte de la escuela. Y me acuerdo que llegué ese día, abrí el aula, el salón, y efectivamente las mesas, la fiesta, la música, unos 15 años, y llegué y pues entré hasta el final, me fui en una esquinita, y ahí me paré, me quedé, puse mi regalo y pues para hacer presencia, ¿no? Y me acuerdo que la maestra estaba de este lado, una docente estaba, y me queda viendo desde enfrente hasta el final, y me dice, Jared, ¿no vas a pasar a bailar el vals? Y en ese momento como que todos me voltearon a ver, y honestamente como que sentí una presión. La verdad sentí como que sientes, no sé, algo distinto, y era de esperarse que yo pasara porque la mayoría había pasado, estaban en el momento. Y pues le dije, no. ¿Por qué? Me dice. Y pues yo no me lo esperaba. Yo de por sí no bailo, le dije. Y como que todos me voltearon a ver, y me sentí un poco raro. Y ya, pasó. Pero ¿por qué lo comento? Porque muchas veces, a lo largo de nuestra vida, y nosotros como cristianos, nos vamos a enfrentar y nos vamos a ver en la necesidad de ser diferentes, de ser distintos a los demás. En ese momento yo sentí como una presión, como que sentí que todos me voltearon a ver, y pues muchas veces en el caminar cristiano como personas que buscamos a Dios, yo creo que nos vamos a ver enfrentados. Si tú eres alguien que buscas a Dios o que quieres empezar a buscar realmente a Dios seriamente, te vas a dar cuenta de que a menudo van a haber situaciones, circunstancias de la vida en la cual
te vas a sentir quizá raro, diferente, quizá vas a ser el hazme reír de todos o el distinto, pero yo creo que cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que Dios en su palabra hace una diferencia entre la iglesia y entre el mundo. El tema que quiero compartir, reitero, es la iglesia frente al mundo. Y antes de abrir la escritura, a mí me gustaría que, por favor, cerremos nuestros ojos y le digamos: Dios, háblame con tu palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí. Te hemos cantado alabanzas, te hemos adorado, te hemos dado las gracias a ti. Pero ha llegado el momento de compartir tu palabra, de estudiar la Escritura. Y sabemos, Señor, que muchas veces como humanos nos sentimos tan limitados y tan necesitados de ti también. Queremos que tú nos hables en esta mañana, queremos que tú toques nuestros corazones, que tú nos abras nuestro entendimiento para conocer tu voluntad, Señor, para saber qué es lo que tú quieres. Te pedimos, por favor, háblanos de acuerdo a nuestras distintas y diferentes necesidades. Padre, te lo pedimos, que sea tu palabra, que nos llevemos algo de ti hoy, que no salgamos como hayamos entrado, sino que salgamos con una palabra tuya, Señor. Y solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 1. El libro de Romanos, en su capítulo 12, versículo número 1. La iglesia frente al mundo. Dice la Escritura en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hablándole a un grupo de personas, y es Dios que habla a todos los hermanos, a todos los cristianos, seamos aquí de Puerto Arturo o aquellos que nos ven a través del canal de la Iglesia Cristiana de Puerto Arturo, todos, cual sea. Dice que si somos hermanos, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Biblia. Y aparentemente quizá puede sonar como algo paradójico, porque ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio en la antigüedad era un animalito que estaba inerte, que ya estaba sin vida, que estaba muerto, y se lo presentaban ante Dios como un sacrificio, como algo para Dios, algo agradable. Pero aquí dice que nuestro cuerpo, nuestra vida, todo nuestro ser, seamos jóvenes, tengamos la edad que tengamos, donde estemos, pero si somos cristianos, nuestra vida debe ser en sacrificio, pero vivo, dice. O sea, nos da la idea de lo que dice la Biblia, que debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios, vivos para hacer lo bueno, porque debe ser nuestro cuerpo agradable a Dios, santo, y ese es nuestro culto racional. Y a mí me llama mucho la atención en el verso 2, porque nos hace una aclaración muy importante en la Biblia. Y nos dice: no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que este siglo celebra, lo que este mundo aplaude, lo que este mundo tiene como algo bueno, nosotros no nos debemos conformar a eso, no debemos ser igual a eso, sino que nuestra mente, nuestro entendimiento debe ser renovado, debe ser diferente, para que yo compruebe cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí dice, es agradable y perfecta. Y así es, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, es agradable y es perfecto. Es algo que es bueno. Pero la voluntad de Dios está
en una total desarmonía con lo que este mundo quiere. Y cuando tú haces un estudio de la Biblia, te das cuenta que hace un énfasis fuerte Dios entre lo santo y lo profano, entre la iglesia y entre el mundo. Y siempre ha existido una incompatibilidad e irreconciliable diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es malo. No hay algo igual, no es que se parezcan, es diferente, hermanos. Es más, el propio cristianismo, prácticamente el propio cristianismo es la antítesis de todo lo que este mundo celebra. Si tú eres cristiano, es como que si el mundo va para la derecha, tú estás yendo al contrario. Si eres cristiano, es prácticamente que si el mundo va para atrás, tú vas para adelante. Es totalmente diferente. Y es importante entenderlo porque debemos comprender cómo debe ser nuestra actitud. Porque si no nos queda claro esto, no vamos a poder hacer la buena voluntad de Dios, como dice la Biblia. Si yo pienso que puedo jugar, que puedo parecerme al mundo, es más, Jesús lo dijo, si a mí me aborrecieron, dijo Jesús, pues sabed que si ustedes los aborrecen, a mí me aborrecieron primero. De hecho, por ahí leí una anécdota, cuando una persona empezó a buscar a Dios y quería echarle ganas y comenzar a caminar con Él, dice la anécdota que preguntó, ¿será que debo de dejar a mis amigos? Y pues le dijeron, pues no precisamente. Si tú eres cristiano, quizá tus amigos te van a dejar a ti, no es que tú los vas a dejar a ellos. Porque cuando venimos a Cristo y estamos perdidos, estamos lejos, pues pensamos como el mundo, hacemos lo que el mundo hace. ¿Cuántos de nosotros no? Si llegamos a estudiar o llegamos a tener amigos en la escuela o en algún otro lugar, pues andábamos con ellos, decían algún chiste grosero, nos reíamos, algo de doble sentido, ahí estábamos. Pero cuando viene uno a Cristo, es diferente. Y si el mundo me ama a mí, es porque probablemente no soy verdadero cristiano. Porque el ser cristiano nos va a llevar problemas. No vamos a poder encajar. Si tú encajas con la sociedad, yo te digo algo, igual los que nos están viendo a través de las redes sociales, si encajamos con la sociedad completamente, es porque anda algo mal. Está mal. Porque el verdadero cristiano no puede ser compatible con todo lo que este mundo celebra. Siempre va a haber algo distinto, siempre va a haber algo diferente. A mí me gustaría comentarte lo siguiente. Hace aproximadamente 100 años, estamos hablando del siglo pasado, no sé si alguien escuchó esto, pero hubo una visión del mundo que se conoció como el modernismo. No sé si alguien ha escuchado del modernismo, pero prácticamente la sociedad que decía hace el siglo pasado, que toda la verdad, que todo lo real se puede estudiar a través de la ciencia y que nada sobrenatural es real. Lo vuelvo a repetir. El modernismo prácticamente en el siglo pasado era que todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo que es real, sí existe, pero a través de la ciencia, a través de los estudios y que lo que es sobrenatural, lo que pues es como que un milagroso, no existe. Eso es lo que se creía antes. Esto pues es totalmente incierto, porque si lo sobrenatural no es real, entonces la mayor parte de la Biblia pues sería irreal. Entonces los milagros de Jesús no serían verdaderos. A la luz del modernismo, entonces Dios no existiría porque es sobrenatural. Y eso es lo que se pensaba hace años, hace mucho tiempo. Ahora, en este siglo donde vivimos, ya no estamos en el modernismo. Se le conoce como el posmodernismo y es totalmente distinto. El posmodernismo en este siglo, en esta sociedad, es lo siguiente. Es una visión del mundo que cada quien tiene su realidad. Ahora ya la gente ya no se centra en lo verdadero. Tú tienes tu creencia, es bueno para ti. Yo tengo mi creencia, es bueno para mí. Esa persona, y es por eso que hay mucha maldad, y por eso la sociedad aplaude lo que antes criticaba. Por ejemplo, las orientaciones sexuales. Antes se veía como distinto, se veía como diferente, se veía como algo retrógrada ser, no sé, homosexual o algún tipo de orientación. Pero ahorita la sociedad dice, no, es que está bien para ti.
Hay hombres que dicen, es que yo estoy equivocado, creo en un cuerpo equivocado. Ok, está bien para ti. Y en este mundo vivimos en un mundo posmoderno, que como que dicen, ya no hay verdades absolutas, ya no hay verdades objetivas, hay verdades subjetivas. O sea, mi realidad es relacionado a lo que yo siento, a lo que yo creo. Si yo creo que para mí el tener vicios, por ejemplo, es bueno porque me da paz, pues está bien, te dice la sociedad. Si yo creo que para mí hacer esto no es tan malo, está bien, para ti no es malo. Pero realmente sabemos los cristianos que sí hay una verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y todo lo que dice la Biblia es real. Y aquello que no se conforme a las palabras de Dios, hermanos, es mentira. Es mentira. Todo lo que no se conforme a lo que la Biblia dice es una mentira. Y a veces, por eso entendemos hoy cómo estamos en la sociedad, porque muchos evangélicos, muchos cristianos han rebajado el tono del evangelio. Porque como para no ofender, porque cada quien tiene su realidad, pues entonces yo ya no voy a predicar el arrepentimiento, yo ya no voy a predicar en contra del pecado, porque el posmodernismo ha infectado a la iglesia. Porque esos pensamientos han venido a decir, tú piensas que eso es así, bueno, para ti está bien, cada quien agarre su camino. Y bíblicamente hablando, no, si hay verdades, si hay principios, y Dios quiere que nosotros no seamos igual al mundo, no pensemos igual al mundo, y como iglesia y como cristianos que caminamos con Dios, debemos tenerlo bien en cuenta, para que no vayamos a pensar, es que este hermano, esta hermana piensa así, pues está bien. No, Dios, si nuestros pensamientos no se alinean a lo que Dios dice, están mal, están totalmente mal. A mí me gustaría que veamos un pasaje ahorita en la Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo número 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 15. Este es un texto muy conocido, muy citado, pero que nos deja ver una verdad muy importante. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quisiera leerlo nuevamente, me gustaría que lo sigan con su vista. Tengo la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y dice algo similar, nos puede abrir un poco el panorama. Dice, síguelo con la vista, no amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nos habla un poco de la visión de este mundo. La Biblia nos habla cómo este mundo piensa. En primer lugar, nos manda a que nada de este mundo, ni el propio mundo, lo amemos. Yo cuando estaba en esto, yo me hacía una pregunta: ¿de verdad nada de aquí yo amo? ¿Realmente será que no estoy amando algo? Ahora, yo quiero hacer una aclaración, no quiere decir que no vamos a amar quizá a nuestros padres o a la familia, no está hablando de eso, no está hablando de que, pues no voy a amar a los hermanos, no voy a amar a nadie,
Está hablando de las cosas del mundo, de las cosas pecaminosas, del pecado, de lo que hay, del sistema de aquí del mundo, de las modas, de los pensamientos. Está hablando de aquello que el mundo celebra, del sistema del mundo, de cómo se mueve, de los mecanismos. Y dice, no ames al mundo, nada, ni las cosas que están en el mundo. Y dice que si alguno de nosotros está amando al mundo, hay algo que nos interesa, que nos llama, quiere decir que no somos cristianos, porque el amor de Dios no está en nosotros. Y aquí nos muestra qué es lo que el mundo tiene para ofrecernos. Y hay tres aspectos. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La traducción que yo leía decía un intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de los logros, la vanagloria de la vida. Y muchas veces, como cristianos, como creyentes, somos influenciados inconscientemente por este mundo. Porque cuando tú le preguntas a alguien con respecto a su futuro, a su vida, te va a decir, yo quisiera tener posesiones económicas, tener dinero, tener carro, tener un buen trabajo. Si un joven, por ejemplo, dirá, a mí me gustaría tener una licenciatura, me gustaría estudiar la universidad, tener una maestría, y el pensamiento de la sociedad es tener más. Y si tú te das cuenta, el punto central de la visión del mundo, de lo que este mundo anhela, es uno mismo. Es que yo esté bien, es que yo tenga el placer físico, es que yo tenga el deseo de los ojos, es que yo tenga el orgullo de mis logros, lo que yo ya logré, lo que yo hice. Y si analizamos a profundidad todavía aún más, y te das cuenta todo lo que el mundo dice. Por ejemplo, existen, no sé si alguien ha escuchado de la Agenda 2030, ¿no? Los 17 objetivos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene para la sociedad. Y si tú estudias esos objetivos para la sociedad, es el centro, el ser humano, que haya, y suena bonito, porque dice cero hambre, igualdad, y todo bien, y empieza a decir todo lo que, educación, pero el centro es el ser humano. El centro es que yo esté bien, que yo esté contento, que yo tenga placer, como aquí dice, el deseo de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que yo alcance. Y así es. Han inventado muchas cosas, han dicho los sociólogos, la gente, con respecto a las necesidades del ser humano, necesidades fisiológicas, todo lo que el yo esté bien, lo que me haga bien. Pero cuando vamos a la Escritura, dice, todo este mundo celebra eso. Tú quieres tener eso, pero tú no lo ames. Tú no te aferres a eso. Tú no te aferres a las cosas del mundo. Y a veces, inconscientemente, somos influenciados. Porque yo digo algo de parte de Dios y a la luz de la Biblia. No está mal tener un trabajo, no está mal tener dinero, no está mal tener lo económico, no está mal tener posesiones. La Biblia nos habla de trabajar, la Biblia nos habla de esforzarnos, la Biblia dice el que no trabaje, que no coma, habla del trabajo, habla de todo. Pero el problema es que como cristianos muchas veces nuestro deseo, nuestras intenciones, lo que buscamos es para nosotros mismos. Es para nosotros mismos. Es que, Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en lo otro. Señor, esto, a mí, que tenga esto, que no me pase nada, que esté aquí. Y nuestra oración muchas veces es yo. Y está bien orar por ti para que Dios te ayude a vivir para Él. Pero muchas veces queremos nuestro bienestar. Queremos lo que el mundo ofrece. Y cuando estudias la Biblia, Jesús, ¿qué dice? Jesús, cuando Él vino, Él no dijo, Dios, voy a ir a la tierra, voy a morir por los seres humanos, pero que yo esté bien, que a mí no me duela nada, que a mí no me pase nada. No, sino que Jesús nos dejó un ejemplo, ya nos dejó el ejemplo,
que murió por nosotros, dio su vida en la cruz y nos mostró un camino por donde andar. Y a Él sí sufrió, Él sí sudó, Él tuvo dificultades. Y como cristianos, a lo mejor ya lo sabemos quizá, pero nos debe quedar bien en claro que el propósito de caminar con Dios no es nuestro bienestar. El propósito de que yo venga a caminar con Dios no es de que yo sea feliz y que no me pase nada. El propósito es darle la gloria a Dios, honrar a Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios, hacer su voluntad. Y como yo inicié con la anécdota personal, muchas veces el hacer la voluntad de Dios, muchas ocasiones el agradar a Dios va a implicar ser el raro, va a implicar ser diferente, va a implicar que vengan problemas, que vengan dificultades, va a implicar aún quizá la soledad. Pero cuando entiendes que lo haces por amor, que amas a Dios, la verdad es un privilegio estar en el camino del Señor. Porque tú entiendes que Dios ya dio su vida por ti, Él ya murió por ti y lo menos que puedes hacer tú es agradarle. Hermanos, Jesús dio su vida por nosotros en público. Él murió por nosotros en público. No vivamos por Él en privado. No vivas por Dios en privado, así, solo que yo y Dios. No podemos vivir así. Si Jesús ya dio su vida y lo hizo delante de todos, murió en la cruz, como cristianos debemos ser, lo que dice la Biblia, ser la luz, ser la sal de la tierra. Y reitero, si quieres obedecer tal cual la palabra de Dios, va a implicar dificultades. Vas a ser diferente, la gente te va a ver mal, quizá mucha gente te va a señalar, quizá mucha gente va a pensar algo, pero lo importante es que le demos la gloria a Dios. Mira que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. En Primera de Juan veíamos cómo el mundo piensa. Deseos de la carne, deseos de los ojos. Pero mira cómo la Biblia dice con respecto a la iglesia, con respecto a aquellos que buscan a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el apóstol Pablo que le habla a un joven que estaba, muchos creen, estudiosos, que estaba en Éfeso, este joven Timoteo, y le hablaba Pablo a este joven y le dice, si tardo, no estaba con él, pero dice, si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Y aquí hay una característica que debemos tener en cuenta si somos cristianos, si tú quieres caminar con Dios. Dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es un pilar que está sosteniendo algo, sostiene, que deja que hace que no caiga quizá un techo, no se caiga una construcción. Y dice que la iglesia es columna de la verdad. Y nos da la idea de cómo cristianos debemos sostener, debemos predicar, aún predicar, porque muchas veces no predicamos la palabra de Dios a otros. Muchas veces quizá vivimos así como en yo y Dios nomás, como un cristianismo pero en privado. Dice que la iglesia debe ser la columna. ¿Qué hace una columna? Puede tener dos funciones, sostiene, como dije, pero también hace que sea visible. Se ve, es algo que es visible. Entonces la iglesia sostiene y hace visible la verdad. Como cristianos debemos tener en cuenta esto, pero luego dice, y baluarte. Y un baluarte es distinto a la columna. En la antigüedad, cuando habían las murallas de las ciudades,
habían dos muros y un baluarte era una esquina donde se unían dos murallas, dos muros, y servía para defensa. Era como una cúpula, como una esquina, donde de ahí los soldados luchaban, peleaban. Entonces, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como cristianos también debemos luchar en contra del pecado, debemos ir en contra de la corriente, debemos ir en contra de los principios, de lo que este mundo celebra, de lo que este mundo aplaude. Este siglo ovaciona quizá que tú tengas éxito, que tengas placer, que todo lo que sea bueno para ti te dé placer está bien. Pero como iglesia nuestra función debe ser que luchemos, que velemos por la gente, que prediquemos las buenas nuevas, que le hablemos a la gente que no conoce a Dios, que le hablemos de la palabra de Dios. Y aquí en el verso 16 nos dice el Evangelio, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya nos dijo anteriormente que debemos sostener la verdad y que debemos defenderla. ¿Y cuál es la verdad? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como creyentes debemos tener en cuenta esto, que Dios ya fue manifestado en carne. Dios ya intervino en la historia, ya vino, ya se encarnó, fue justificado en el Espíritu, Él fue justo, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin caída, fue visto de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles servían a Jesús cuando estaba en la tierra. Ya es predicado a los gentiles. Actualmente está el momento para que los gentiles, nosotros que no somos pueblo de Dios, tengamos el Evangelio. El mundo, algunos del mundo han creído en Él y Él está allá en la gloria. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero a veces nos centramos en nosotros mismos. Ese es el punto que yo quiero ir. Porque a veces me centro en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, me falta esto, me falta lo otro. Y aparentemente la iglesia muchas veces no está impactando al mundo. No hay algo distinto, no hay algo diferente. Somos iguales muchas veces. Quizá no estamos dispuestos a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de Dios. Yo te pregunto, como cristianos, como creyentes, realmente, si tú quieres caminar con Dios, ¿estarías dispuesto a ir en contra de la corriente de este mundo, a sostener la verdad, a defenderla, a predicar la palabra de Dios, cueste lo que cueste? O a veces vamos al trabajo, vamos a nuestra casa y no hablamos las buenas nuevas a la gente que no conoce, no estamos consagrados a Dios, no estamos hablando de la verdad de Dios. Como iglesia, hermanos, este es un llamado a que podamos tener en cuenta esto. Claramente, Dios quiere que nuestra vida, como dice Romanos 12, sea en sacrificio vivo, algo agradable, algo que le dé la gloria a Dios, sea nuestro trabajo, sea si estudiemos, en donde andemos, con nuestra familia, podamos darle la gloria a Dios. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo número 11. Para reforzar esto que estamos estudiando, dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente, el mismo autor de Timoteo vuelve a hablar de la gracia de Dios, de la salvación,
Y dice que vino la gracia, el amor de Dios para salvación a todos los hombres, a todos. Y esa salvación, esa verdad nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a todos los deseos mundanos. Que debemos dejar todo lo que la impiedad, lo malo, y a todo lo que los deseos que este mundo quiere. Porque dice, enseñándonos en el verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto no quiere decir lo que mucha gente confundió. Hay gente que ha confundido, ¿no? Lo que hacen en el monasterio, que cuando llegas al mundo y como que no te vas a relacionar con él porque vas a estar como en una cápsula. No quiere decir eso. Está hablando a que todos los deseos del mundo, sí estamos en este mundo, pero debemos tener en cuenta que no somos de aquí, que estamos de paso y que debemos renunciar a todo lo que este mundo desea. Y es cierto, para los que hemos andado, con gente, a veces convivimos con mucha gente que no conoce a Dios y a lo mejor te ven raro, te ven diferente, distinto. Pero es lo que nos manda la Biblia. Debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué hace este mundo? Pues no vive sobrio, no vive justo y no vive piadosamente. En el verso 13 dice que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, debemos esperar la venida de Dios. Debemos apuntar hacia allá. La gente aquí quiere dinero, quiere el carro, quiere placer, quiere muchas cosas, deseos, mucho bienestar, pero como cristianos, si tú eres cristiano, sabemos que Jesús ya dijo que iba a venir. Él mismo en el Evangelio de San Juan, él habla de que iba a ir al cielo y que iba a regresar. Y cuando dijo, yo voy a ir y prepararé el lugar para vosotros y voy a regresar. Y me voy a tomar a mí mismo para que donde ustedes estén, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y eso es lo que Jesús ha dicho. Y como creyentes cristianos debemos esperar eso. Debemos no enfocarnos tanto quizá, o sea, sí debemos trabajar y todo, pero nuestra mente debe decir, Señor, tú algún día vas a venir. Señor, aparte de todo lo que hay aquí, hay algo más. Hay una vida después que tú has prometido. Y debemos esperar, dice, esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y Él se dio a sí mismo, dice el verso 14, para redimirnos de toda iniquidad. En el verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para librarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como cristianos, como iglesia de Dios, que podamos ser un pueblo celoso de buenas obras, diferente a los demás. Hay modas, hay sistemas en este mundo, cómo el mundo se maneja, pero el que quiere agradar a Dios va a estar dispuesto a todo lo contrario. Existe un animal, un pez que Dios creó, que tiene una particularidad muy interesante. No sé si alguien ha escuchado del salmón, el salmón rojo. Es un pez, es un animal marítimo que Dios lo creó así. Este animal nace en los ríos, nace en el río, allí se ponen los huevecillos. Cuando nace, cuando da luz, este animalito se va por todo el río y desemboca al mar. El salmón rojo es una especie de pez que mide aproximadamente como 1,5 metros, puede llegar a pesar como 6 kilos y se va hasta el mar.
Y cuando llega al mar, allí pasa su vida. Aproximadamente la vida de este pez es como de 6 años, si no me equivoco, los más adultos. Y pasa la juventud, su vida allá en el mar, y después tiene que regresar otra vez a donde nació. Así es este animal, este pez. Y regresa y empieza a nadar en el mar y tiene que encontrar el río por donde él ya había venido, y eso implica ir en contra de la corriente. Este pescadito tiene que ir en contra de la corriente y se va a enfrentar a obstáculos, porque muchas veces hay cascadas. El río, él está nadando en contra de la corriente, y es más, tú lo puedes investigar. A veces tienen que saltar estos pescados, estar saltando para las cascadas e ir nadar en contra de la corriente. Se va a enfrentar a depredadores, se va a enfrentar a osos, a las aves, a muchas cosas, pero él tiene que llegar hasta donde nació. Aproximadamente como de 5,000 salmones que existen, solo como 2 o 3 se dice que llegan otra vez hasta su lugar de destino. Y ellos tienen que nadar en contra de la corriente, tienen que avanzar. Y esto lo explico porque nos da una ilustración de cómo el cristiano es, cómo el que quiere buscar a Dios. Muchas veces nuestro estilo de vida, nuestros patrones de conducta van a ser totalmente opuestos. Si eres un padre de familia, por ejemplo, la crianza a los niños es totalmente opuesto. Este mundo, ¿cómo está la educación? ¿Cómo está la educación? Yo me acuerdo que cuando estudiaba habían diferentes teorías de la educación que se conoce como el humanismo, constructivismo, cognitivismo, y te habla cómo vas a educar a un niño tal vez. El humanismo te habla de que el niño se sienta bien, de que no haya, por ejemplo, lo que se conoce en el conductivismo con refuerzos o castigos, porque la educación antiguamente de un niño, ¿cómo era? Ok, hiciste bien, tienes una recompensa. Hiciste mal, tienes un castigo. Pero actualmente han surgido filosofías que te dicen, no, hay algo que se llama el humanismo o el cognitivismo, y si el niño se siente bien con eso, déjalo así, no le hagas nada, no lo castigues, no lo premies, solamente que se sienta bien. Y como cristianos, totalmente opuestos. Si son padre de familia, por ejemplo, vas a criar a tus hijos diferente que a los demás, va a ser distinto. Te van a ver raro porque eres duro, porque eres diferente. O si eres joven, por ejemplo, ¿y tú por qué no haces lo que hacemos? ¿Tú por qué no tienes esto? ¿Por qué no tienes lo otro? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no haces esto? Y va a ser diferente. Y te vas a topar con contracorriente, en contra de dificultades. Pero el problema a veces es que tenemos miedo. Hay temor. Y pues como para no ser el raro, pues lo más parecido a ellos me voy a comportar. Por ejemplo, inclusive mucha gente, hasta para dar gracias por los alimentos, si está en espacios públicos con gente que no conoce a Dios, pues le da pena, no, mejor no lo hago. Sí, de verdad. Y aquí venimos a cantar, aquí venimos a adorar, aquí venimos a decirnos cristianos, pero vamos a analizar nuestra vida. Realmente Jesús dijo de la iglesia que iba a tocar las puertas del Hades y no iban a prevalecer. El Hades no iba a prevalecer en contra de la iglesia, pero muchas veces nos estamos como cohibidos, como que no predicamos a nadie, como que no impactamos a la sociedad, como que no estamos siendo diferentes. Es más, hasta nos da temor de ser distintos. Hemos escuchado mucha palabra de Dios, hemos escuchado el evangelio. Es más, mucha gente no deja el pecado o no deja cosas de la vida porque tiene temor. Es que ¿qué van a decir? Es que si hago esto, ¿qué va a pensar? Mucha gente no busca a Dios por eso. Dice la Biblia, Tito 2:12, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos.
Y debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese debe ser nuestro llamado, ser la luz, ser la sal de la tierra, predicar las buenas nuevas, pararnos por Dios, pararnos por Él. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a lo que Dios nos pida? ¿A lo que Él nos muestre? Hermanos, amigos, los que estamos aquí, si alguno de los presentes no ha conocido a Dios realmente o no ha buscado, no ha encontrado su salvación, o los jóvenes que estamos aquí, los que estamos aquí, ¿no será que tenemos miedo a ser distintos? Solamente sigues a lo mejor tú o los que nos ven las redes sociales, sigues en tu pecado, en tu maldad, por ser aceptado, por ser distinto. Es que, hermano, es fácil llevarnos por la corriente de este mundo. Hoy por hoy la gente se ve mal quizá la santidad. Hoy por hoy se ve mal el vivir agradando a Dios. Allá afuera se ve mal, te van a ver raro. Es más, en pocas iglesias se predica en contra del pecado así tal cual. Porque pues no vaya a ofender a la audiencia, no le vaya a decir algo que no se ofenda. Y bíblicamente hablando existe una verdad. Y todo el que no se alinea a eso está mal y está perdido y se va a perder. Pero ¿cómo estamos, hermanos? Es la preocupación de Dios para nuestras vidas. Yo me preguntaba cuando entendía esto, ¿será que no hay algo que yo amo de este mundo? Porque si hay algo que yo acepto, si yo no tengo ni problemas con el mundo, yo soy igual, tengo amigos del mundo, cotorreamos, decimos cosas y me platican sus chistes, sus barbaridades y me río, me da gracia, pues anda algo mal allá. Está mal. Porque el verdadero cristiano no va a poder encajar. Cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que pues yo andaba, quizá no estaba tan consagrado a Dios, pues tenía mis amigos, la gente, andábamos. Pero me acuerdo que cuando empecé y dije, voy a buscar a Dios y voy a echarle ganas, fue distinto, fue diferente. Ya lo que yo creía, lo que yo decía, lo que yo pensaba, ya no estaba alineado con lo que ellos decían. Y muchas veces quizá puedes perder amigos, puedes pues ser el raro, el diferente, como vuelvo a repetir. Pero hermano, la Biblia dice que debemos ser distintos. Yo quisiera que terminemos en Romanos, otra vez, ahí donde empezamos, en el capítulo 12, versículo 1. Vamos a terminar con este pasaje. Dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Así como Dios testificó de Cristo cuando estaba en la tierra, en el bautismo, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Será que Dios puede testificar de nosotros así? Esta es una iglesia en la cual tengo complacencia. Este joven, esta persona, tengo complacencia, me gusta, no se conforma, es diferente. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Es la pregunta. Porque si no estamos haciendo la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta, es porque muy probablemente ya nos acostumbramos cómo este mundo se maneja. Cómo este mundo pues hace la crianza de los niños, cómo este mundo
te muestra cómo ser joven, te muestra cómo vivir si eres joven, cómo vivir si eres padre de familia, cómo actuar tu estilo de vida. Ese debe ser hoy la reflexión. Que no nos conformemos y que todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestro cuerpo, sea vivo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo no los conozco, hermanos. Cada uno tiene sus diferentes actividades. Vamos al trabajo, vamos aquí, andamos allá. Pero que siempre tengamos en cuenta que somos peregrinos en esta tierra, que somos extranjeros, que vamos de paso, que no somos iguales y que Dios quiere que seamos la luz, que impactemos a la sociedad, que hablemos, que prediquemos las buenas nuevas. Ese debe ser el llamado de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, tu entendimiento, tu mente, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que Dios quiere, agradable y perfecto. Vamos a reflexionar en esto. Así como te contaba de aquel pececito que Dios creó así, para que regrese otra vez a donde nació, y muchos salen, pero pocos son los que llegan. Así es en el cristianismo. Muchos dicen, yo voy a buscar a Dios, yo sí quiero agradarle a Él, pero son pocos los que van a decidir, los que van a estar dispuestos a ir en contra de la corriente. Son pocos, son pocos. La mayoría prefiere estar en el grupo, prefiere ser igual, prefiere no ser distinto. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Y hermanos, como cristianos, Dios nos llama a vivir para Él, para su gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle la ayuda de Dios. Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, cómo estamos. Tú sabes que mucha gente, Dios, por el amor que tiene al pecado, al mundo, por eso no te busca, por eso no se consagra a ti, Señor. Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Hay personas de aquí que han dicho, quizá te voy a buscar, y te hemos empezado a buscar y estamos caminando contigo, Señor. Padre, pero nuestra oración es que tú nos ayudes a hacer tu buena voluntad. Y quizá esto nos va a implicar, Señor, problemas, dificultades, críticas, pero Señor, queremos hacer tu santa voluntad, tu voluntad que es agradable, que es perfecta. Padre, ayúdanos a estar dispuestos a amarte por encima de cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a amarte a ti y a hacer lo que tú quieres, a hacer tu voluntad, a servirte. Como tú decías, Señor, en tu palabra, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que podamos estar dispuestos a corregir el pecado, Señor. Que podamos estar dispuestos a amarte a ti, a alejarnos, Señor, del pecado y a buscarte cada día más. Ese es nuestro deseo, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los presentes que puedan hacer tu voluntad, Señor. Que podamos preguntarnos si realmente estamos haciendo lo que tú quieres o nos hemos acostumbrado quizá a un cristianismo dominical, de vivir, estar en el trabajo, no pensar en ti quizá ya y solo venir cada domingo y hasta el próximo domingo otra vez.
Padre, porque el cristianismo no es aquí, Señor. El cristianismo es un estilo de vida allá afuera. No consiste el ser cristiano en venir y cantar bonito, aplaudir, sino el verdadero cristiano, Señor, se refleja ya en el mundo. Padre, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras y nos haces entender lo que tú quieres. Ayúdanos cada día a mejorar, a buscarte y a hacer tu voluntad. Que esta palabra no se nos olvide y que cuando estemos en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos preguntarnos si te estamos dando la gloria a ti, si estamos haciendo tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues hermanos, quizá no fue tan extensa la palabra, pero yo creo que pues Dios quiere que lo amemos, que hagamos su voluntad. Y en cada decisión que tomemos, que todo lo que hagamos pueda agradarle a Él, pues que Dios nos ayude